Saludos y bendiciones en esta maravillosa, extraordinaria y bendecida noche. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Enseñanza y de Entrenamiento Palabras de Vida Online. Para nosotros es un gusto, es una bendición de Dios, es un placer poder compartir con ustedes esta hora de enseñanza, esta hora de entrenamiento y esta hora de formación. Queremos colocar en sus manos herramientas espirituales que lo ayuden en su ministerio, que lo ayuden en su liderazgo, lo ayuden en su vida cristiana, para que de esa manera usted pueda cumplir con el propósito y el destino profético para el cual el Señor lo ha llamado. Soy su anfitrión, el pastor Elio Franco, y estaremos hoy compartiendo verdades profundas y poderosas acerca de la bendita, eterna y maravillosa palabra de Dios. Así que prepare su corazón, prepare su cuaderno de notas, prepare su Biblia, para que juntos hagamos un estudio muy profundo y muy poderoso acerca de lo que la palabra del Señor dice. Escríbanos, envíanos su mensaje desde cualquier parte de Venezuela o en cualquier nación de la tierra donde usted se encuentre. Si no se le hace muy fácil enviarnos su mensaje, insista en el nombre de Jesús. Tómese un minuto de tiempo, reenvíe el enlace a sus familiares, a sus amigos, a otros hermanos en la fe, no importa dónde se encuentren. Esto es una escuela de libre acceso y estamos transmitiendo en tiempo real. Estamos transmitiendo en vivo y directo. Así que vamos a encomendar este tiempo en las manos maravillosas, benditas y eternas del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro por excelencia. Padre, queremos darte las gracias en esta noche maravillosa, en este tiempo, Señor, en que tú nos concedes el privilegio y el honor de sentarnos a tu mesa para degustar, Señor, tu palabra, la palabra que cambia, la palabra que transforma, una palabra que restaura, una palabra que libera, una palabra, Señor, que imparte fe, imparte vida, imparte el soplo de Dios y nos permite cada día conocerte más y más de una forma profunda, de una forma real. Gracias te damos, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro por excelencia. Abrimos nuestros corazones en esta hora. Abrimos, Señor, las puertas de nuestra alma para ti, precioso Espíritu Santo. Tú has sido enviado a la tierra como nuestro Maestro por excelencia. Afina nuestros oídos espirituales, que hoy podamos escuchar tu voz, que hoy podamos recibir el consejo divino, que nuestros corazones sean nutridos y alimentados con tu poderosa palabra. Reprendemos en los aires, en el ambiente, en la atmósfera espiritual, toda interferencia que el enemigo quiera colocar, todo obstáculo, toda pesadez espiritual, la reprendemos y la echamos fuera. Cubrimos con la sangre de Jesucristo esta transmisión. Declaramos, Padre, que hoy nuestras vidas van a ser empoderadas con la palabra. Que hoy, Señor, recibiremos con humildad y con sencillez la verdad implantada que puede salvar nuestras almas. Que esta palabra nunca volverá vacía y que será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Sana a los enfermos, levanta a los caídos, edifica la vida de tu iglesia y permite que, Señor, esta palabra abarque todas las naciones de la tierra en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén, amén y amén.
Vamos a continuar con esta preciosa serie de enseñanzas que hemos titulado Preparándonos para la guerra espiritual. Y estamos tocando un tema muy importante. ¿Cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? ¿Por dónde comienzan los ataques del enemigo? ¿Por dónde comienza el bombardeo espiritual, el asedio, la opresión espiritual en la vida de los creyentes a la luz de la palabra de Dios, según lo que enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo número 10, versos 3 al 5? El apóstol Pablo dice específicamente en el versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo el apóstol nos está mostrando, nos está revelando, nos está dando a entender que la guerra espiritual comienza en nuestras mentes y que el primer dardo de fuego que el enemigo lanza contra nosotros son pensamientos, argumentos. Estos pensamientos vienen en forma de ideas, estos pensamientos vienen en forma de imaginaciones, estos pensamientos vienen a cautivar, a gobernar, a subyugar nuestra mente de tal manera que si no tenemos el discernimiento necesario, si no tenemos la discreción, la sabiduría, el entendimiento espiritual necesario, ese pensamiento se va a convertir en una fortaleza espiritual. Ese pensamiento con el paso del tiempo se va a convertir en una mentira que se va a transformar en una verdad para nosotros, y el enemigo va entonces a encontrar un derecho legal en nuestras vidas y va a comenzar un proceso de deterioro, un proceso de contaminación espiritual dentro de nosotros. Debe quedar muy claro para todos nuestros estudiantes y para todas las personas que se están conectando en este momento, debe quedar muy claro que la mente humana es un campo de batalla diario, continuo, permanente. No hay descanso. Nadie puede decir en su sano juicio que no tiene pensamientos continuos, recurrentes, insistentes. Todos tenemos pensamientos que vienen a nuestra mente, y no todos los pensamientos que vienen a nuestra mente son pensamientos de Dios, son pensamientos de bendición, son pensamientos de paz, son pensamientos que edifican, son pensamientos que fortalecen nuestra fe. Pero tú tienes que entender, como cristiano, como cristiana, como líder, como padre, como madre, tú tienes que entender que aunque no puedes evitar que los pensamientos vengan a tu mente, cada uno de nosotros es responsable por la clase de pensamientos que recibimos, albergamos. Somos responsables por no colocar una barrera, por no colocar una frontera, por no resistir los pensamientos que el enemigo coloca. Pensamientos de enfermedad, pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza, pensamientos de condenación, pensamientos de culpabilidad, vergüenza, pensamientos de odio, desamor, amargura, resentimiento, pensamientos de venganza, pensamientos de baja estima, pensamientos de rechazo. Somos responsables en darle la bienvenida, consciente o inconscientemente, a esa clase de pensamientos. Por eso Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero saludar en esta noche a mi amada esposa Matías, que está orando por esta transmisión. Saludos a nuestro hermano Luis Orlando Pérez. Saludos
a nuestra hija Nina Carla Misuraka, que está conectada en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces debemos entender que si nuestra mente es el campo de batalla, debemos comenzar a cuidar, debemos comenzar a cercar, debemos comenzar a depurar, debemos comenzar a filtrar la clase de pensamientos que nos gobiernan, que nos dominan, que nos subyugan. ¿Por qué? Porque dentro de la guerra espiritual hay un principio muy importante, y ese principio dice de la siguiente manera: el pensamiento que termine gobernando, que termine dominando tu vida, va a ser el pensamiento que te va a dirigir, para bien o para mal. Todo pensamiento que el enemigo coloca busca como finalidad dentro de la guerra espiritual. Los pensamientos que el enemigo levanta en nuestra mente busca como objetivo dirigirnos, guiarnos, gobernarnos, cautivarnos y sacarnos del propósito de Dios. Ahora bien, ¿qué debemos hacer entonces para poder mantenernos alertas? ¿Qué debemos hacer entonces para mantenernos en una actitud de vigilancia? ¿Qué debemos hacer entonces para contrarrestar los pensamientos que el enemigo levanta en nuestra mente y que poco a poco, con el paso del tiempo, si no logramos echarlos fuera, si no los reprendemos, si no los sustituimos por los pensamientos de Dios, los pensamientos de la palabra, pensamientos de fe, pensamientos de poder, pensamientos de victoria, a la larga, entonces el enemigo va a conseguir una mente voluble, una mente manejable, una mente fácil de dominar y fácil de gobernar. ¿Qué debe hacer un creyente para vencer en la guerra espiritual? Tener victoria sobre esos pensamientos diabólicos. ¿Qué debemos hacer para tener dominio y que nuestra mente se mantenga sana, nuestra mente se mantenga libre de contaminaciones? ¿Cuál es la actitud bíblica, escritural, que debemos asumir en la vida, entendiendo que la mente humana es el campo de batalla de la guerra espiritual? Vamos a examinar dos textos de la Biblia. Uno de ellos se encuentra en Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 2, y Efesios capítulo 4 y versículo número 23. Si está llevando nota en su cuaderno de apuntes, por favor coloque allí Romanos capítulo 12, verso 2, y Efesios capítulo 4 y versículo número 23. En Romanos capítulo 12, versículo número 2, leemos de la siguiente manera. La Reina Valera 60 lo dice de esta forma: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Elizabeth Bruce. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Grace Kahn. La traducción del lenguaje actual de Romanos capítulo 12, versículo 2, lo dice de la siguiente manera: ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar que tienen, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y
perfecto. A la luz de estos textos de la palabra de Dios, básicamente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo o está enseñando? Que debemos experimentar un cambio de mentalidad. Debemos depurar nuestra manera de pensar. Debemos hacerle un seguimiento a esos pensamientos, a esa voz interna, a esa voz invisible, a esa voz silenciosa, a ese diálogo interno que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que aprender a tener un olfato espiritual para discernir, discrepar, juzgar y saber cuando esos pequeños susurros, ese sonido silencioso, ese sonido invisible viene de Dios o viene de Satanás. El creyente que no está ejercitado, que no está entrenado, que no está capacitado para hacer una diferencia entre lo que viene de Dios y lo que viene de las tinieblas, tarde o temprano va a ser víctima de esa clase de pensamientos. Por eso tenemos a tantos cristianos dentro de las iglesias deprimidos, estresados, con problemas de bipolaridad, insomnio, angustia, desesperación, duda, temor, incertidumbre. Hay pensamientos atormentadores, hay pensamientos deprimentes, hay pensamientos que te pueden llevar a un estado de neurosis, a un estado psíquico, mental peligroso, si tú no aprendes a tener cuidado de la clase de cosas que vienen a tu mente, si no aprendes a filtrar a la luz de la palabra esa clase de pensamientos que pueden venir del enemigo y que tienen como finalidad robarte la paz, robarte el gozo del Señor, robarte la fe de Dios, robarte la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 23 añade algo más. Dice la Reina Valera 60 en Efesios 4:23, apúntelo por favor si está llevando nota: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. La traducción del lenguaje actual dice: ustedes deben cambiar su manera de pensar completamente. Voy a repetirlo una vez más. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Efesios 4:23, versión de la traducción del lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Estos dos poderosos textos de Romanos 12:2 y de Efesios 4:23 nos muestran, nos enseñan y nos dicen cómo podemos enfrentar los ataques en la guerra espiritual. Cómo podemos librar nuestras mentes de la contaminación y de esos pensamientos envolventes que el enemigo quiere colocar, esa voz, ese susurro que el diablo quiere traer a nuestras vidas para desviarnos de la voluntad de Dios, del llamado y del ministerio que el Señor nos ha entregado. Si tú que me estás mirando a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de YouTube, ¿quieres realmente vivir una vida productiva, vivir una vida de victoria, vivir una vida de triunfo, vivir una vida de propósito, vivir una vida sobrenatural, extraordinaria, experimentar el gozo sobrenatural de Dios en tu vida y vivir en una vida de milagros, vivir en una vida de avance, de conquista? Tienes que entender que el conflicto, tienes que entender que lo primero que debes atender, lo primero que debes tomar en consideración, el primer aspecto de tu vida que debe ser cambiado, que debe ser renovado, que debe ser transformado, es tu mente y tu manera de pensar. El conflicto más
más grande que los creyentes están teniendo en este tiempo es tener una mentalidad y una manera de pensar totalmente opuesta, totalmente contraria, totalmente antagónica a lo que dice Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, y no lo pongo en duda, no estoy poniendo en duda tu salvación, y deseas caminar en el reino de Dios, tu mentalidad, tu estilo de vida, tus actitudes deben ser transformadas y cambiadas de una manera radical. Y lo único que necesitas para que se produzcan esos cambios significativos en tu conducta, lo único que necesitas para que se produzcan cambios significativos y productivos en tus hábitos, en tus costumbres, en tu estilo de vida, es que debes permitir que la palabra de Dios, debes permitir que la unción del Espíritu Santo, debes permitir que la verdad de la palabra venga a ti y que esa palabra cada día renueve, transforme, esa palabra depure, esa palabra limpie, esa palabra oxigene, esa palabra te dé la capacidad de ver, entender y comprender en tu corazón y en tu mente que lo que Dios dice es la verdad y que Él lo va a cumplir. La versión Dios habla hoy en Romanos 12:2 dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Efesios 4:23, Pablo vuelve a repetir la misma exhortación apostólica que le envía a los romanos, pero en esta oportunidad a la iglesia, a los efesios. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. No hay medias tintas, no hay caminos intermedios, no hay desvíos por la tangente. Pastor, ¿por qué el apóstol Pablo es tan radical, es tan contundente? ¿Por qué el apóstol Pablo es tan incisivo en el tema de la manera de pensar? Porque Pablo se dio cuenta, descubrió por revelación, por discernimiento, por diseños divinos. Pablo se dio cuenta que todo el ataque que el diablo levanta contra tu vida comienza con un pensamiento, comienza en tu mente. Así que si por simple descarte todo comienza en mi mente, la pregunta es: ¿cuál es la parte de mi vida que más debo cuidar? ¿Cuál es la parte de mi vida que debe vivir gobernada por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte de mi existencia espiritual que debe estar cubierta con la sangre de Cristo y a la que debo brindarle más atención, más vigilancia y debo ser más cuidadoso? Obviamente, la respuesta es simple y profunda al mismo tiempo. Si todos los ataques del enemigo vienen a mi mente, pues entonces yo debo comenzar a cuidar mi manera de pensar para que en mi mente, en mi alma y en mi corazón solo estén plasmados, escritos, revelados los pensamientos de Dios que aparecen en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. La mente humana, según lo que enseña la palabra de Dios, la mente humana a la luz de las Escrituras, la mente humana según lo que dice la Biblia, tiene una capacidad de cambio, una capacidad de transformación, tiene una capacidad espiritual que nos muestra que la mente puede ser renovada, la mente puede ser transformada, la mente puede ser de alguna manera sanada, la mente puede ser liberada. Todo ser humano es el producto, el resultado de los pensamientos que lo gobiernan. Eso lo ha demostrado la ciencia de la psicología y la ciencia de la psiquiatría. Somos el producto de lo que pensamos. Somos el producto de los pensamientos que nos gobiernan. Somos el producto y el resultado de nuestro mundo interno, y nuestro mundo interno está conformado por pensamientos
nuestros sentimientos, afectos y emociones. Hemos sido de alguna manera programados desde nuestros hogares, desde nuestras casas, por nuestra propia familia. Hemos sido programados de una manera particular, para pensar de una manera particular, para ver la vida de una manera particular, para hacer las cosas de una manera particular, para reaccionar de una manera particular. Piense seriamente en lo que le estoy diciendo y en lo que le estoy enseñando. Hemos sido influenciados por la cultura, por la religión, la educación, el mundo, el pecado. Hemos sido condicionados por la iglesia, por los medios de comunicación, los estereotipos que gobiernan al mundo, las modas, la música, a pensar, a actuar, reaccionar, a convertirnos en personas que de alguna manera vivimos bajo la influencia de un sistema de pensamiento, de un sistema que impera, de un sistema que gobierna y que afecta la manera de pensar de la gente, para que los hombres, para que las mujeres y para que la iglesia no piense como piensa Dios, para que no pensemos como piensa el Espíritu Santo, para que no pensemos de la manera que la Biblia enseña. Esto es importante que usted lo entienda. Es muy importante que lo reciba en su espíritu. Todo aquello que te lleva a ver la vida, te lleva a pensar, te lleva a reaccionar, te lleva a adoptar hábitos y costumbres que están en contra de la palabra de Dios, son del diablo, provienen de las tinieblas. No se necesita ser un teólogo ni un experto en la conducta humana para entender y comprender que lo que no te hace semejante a nuestro Padre Celestial te va a alejar de Él. Lo que no te acerca a Dios te va a distanciar de Él. Lo que no te ayuda a cumplir el propósito de Dios te va a sacar de ese propósito. Por eso la iglesia debe ser cuidadosa. Por eso la iglesia debe ser celosa. Por eso la iglesia necesita madurez, entrenamiento, capacitación, enseñanza, formación espiritual, para no convertirnos simplemente en esclavos del mundo, de su manera de pensar y de su manera de actuar. No importa que te llamen ortodoxo, no importa que te llamen religioso, no importa que te llamen fanático, no importa que te llamen extremista. Dios nos llamó para navegar en contra de la corriente. Dios nos llamó para ser personas distintas, para ser personas diferentes. Dios nos llamó para vivir por encima de lo común, por encima de lo ordinario, por encima de lo tradicional, por encima de lo que todo el mundo dice o piensa. Yo no voy a terminar pensando, ni voy a terminar aceptando las doctrinas, las filosofías y la cultura del mundo. Si el mundo dice que no hay Dios, yo lamentablemente no comulgo con esa idea. Si el mundo dice a gritos que venimos del mono, yo no acepto esa mentira del diablo. Si el mundo dice que las uniones homosexuales y lésbicas vienen de Dios y que eso hay que respetarlo, yo no comulgo con esa clase de pensamientos. Si alguien me dice que debo aceptar el género binario y que no existen género ni masculino ni femenino, yo no comulgo con eso. Si la gente me dice que vivir en pecado, vivir de espaldas a Dios, vivir fuera de la ley, vivir sin principios ni valores es realmente disfrutar la vida, yo no comulgo con eso, porque yo tengo un código de ética, tengo un código de moral, tengo un código de pensamientos, tengo un estilo de vida, tengo principios que Dios me ha dejado plasmados en la palabra de Dios, y es lo que creo, es lo que gobierna mi corazón, es lo que gobierna mi vida y es lo que gobierna mi mente. Jesús, cuando apareció en este mundo, en su ministerio terrenal, es muy interesante que lo primero que Jesús comenzó a enseñar y lo primero que Jesús comenzó a decir fue: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es muy interesante. Y esto de, perdón. Y esto deberíamos considerarlo, porque la palabra arrepentimiento o arrepentíos significa cambien la manera de pensar. Del griego metanoia, cambien la manera de pensar. El evangelio viene a producir un cambio de pensamiento. El evangelio viene a enseñarnos a pensar de manera correcta. El evangelio viene a traernos los diseños del cielo, la forma de pensar que hay en el reino de Dios. El evangelio no es una religión. Lamentablemente, la iglesia no ha sido enseñada de manera correcta. La iglesia no ha sido entrenada de forma correcta. Hemos convertido el evangelio en una religión más. Hemos convertido el evangelio simplemente en un conjunto de ideas, en un conjunto de filosofías acerca de la persona de Dios, pero no hemos entendido que el evangelio es un estilo de vida, que el evangelio es una nueva cultura, que el evangelio es la cultura del reino, que en el evangelio está la respuesta a todas las necesidades existenciales que tenemos y que el evangelio viene a mostrarnos, viene a enseñarnos y a revelarnos una manera de vivir, una manera de pensar y una manera de ser que está por encima de lo que el mundo dice, de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo pregona y de lo que el mundo proclama. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo, cuando tú entiendes y comprendes que no fuiste llamado solo a asistir a una iglesia, que no fuiste llamado simplemente a leer la Biblia, que no fuiste llamado simplemente a ser parte de una congregación, cuando tú entiendes y comprendes que en el Evangelio está concentrado, está radicado, están los principios, los secretos, los códigos para vivir en victoria, vivir en poder, vivir en autoridad, vivir en una vida extraordinaria, teniendo poder y autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios. Tus ojos espirituales se van a abrir y te vas a dar cuenta que te estás perdiendo de lo mejor del evangelio simplemente por vivir en una vida religiosa, en una vida cuadriculada, en un sistema de reducción mental espiritual, donde el enemigo con sus pensamientos religiosos te dice, el enemigo te habla, el enemigo te susurra. No seas fanático, no seas religioso, no seas religiosa, no ores tanto, no leas la Biblia, no profundices tu relación con el Señor, no escuches a estos predicadores que te hablan de cambios, no prestes atención a la palabra profética, no busques a Dios en intimidad, no te comprometas demasiado con el ministerio. ¿Qué es lo que en el fondo, qué es lo que detrás de toda esta campaña el enemigo procura y quiere lograr en ti? Quiere filtrar pensamientos, quiere barnizar, confundir, maquillar mentiras del infierno para que te pierdas la oportunidad y la bendición de ser un hombre y una mujer bendecidos por el Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, y que no te conviertas en un instrumento en las manos de Dios para arrancar las almas de las tinieblas y traerlas a la presencia del Señor. Ahora bien, voy a aprovechar esta media hora que me queda para que miremos algo a profundidad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue creado el ser humano? ¿Cómo fuimos creados? ¿Cómo fuimos diseñados? ¿Cómo fuimos estructurados los seres humanos? Debemos recordar, en primer lugar, que después de la creación de los cielos, la tierra y todo lo natural, lo material,
todo lo visible, la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Pablo el apóstol, que es uno de los apóstoles con un nivel de revelación, con un nivel de entendimiento, con un nivel de sabiduría, con un nivel de conocimiento acerca de las cosas espirituales, nos enseña una gran verdad. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Lesbia en esta hora. Pablo el apóstol en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 23, si está llevando nota, por favor, observe lo que dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo número 5 y versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. 1. Espíritu. 2. Alma y cuerpo. 3. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a nuestra constitución, tanto física, biológica, material y nuestra constitución espiritual, invisible, imperceptible al ojo humano? El hombre ha sido creado con dos naturalezas, una distinta de la otra. Todos los seres humanos, en el momento en que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, todos los seres humanos estamos conformados por dos naturalezas, una naturaleza física, una naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza espiritual está constituida por dos elementos, según lo que enseña Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Nuestra naturaleza espiritual está conformada por un espíritu y un alma, y nuestra naturaleza física está conformada por nuestro cuerpo físico, nuestra anatomía, con todos sus órganos, con todos sus sistemas y con toda la complejidad propia del cuerpo humano. Usted puede concluir tranquilamente según lo que enseña Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos en el capítulo número 4 y versículo número 12 y otros textos del Nuevo Testamento, que todo ser humano, aún estando en el vientre de la madre, aún estando en el periodo de gestación, aún estando en el periodo de formación, todo ser humano posee un espíritu, todo ser humano posee un alma y todo ser humano posee un cuerpo. El propio Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, el propio Señor Jesús cuando caminó sobre este mundo, el propio Señor Jesucristo, para efectos de poder desarrollar y poder ejercer su ministerio terrenal, necesitó de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Ahora bien, ¿cómo opera esto para poder entender un poco acerca de la guerra espiritual? Y esto lo vamos a ir profundizando en las semanas subsiguientes que continúan de este estudio. Para poder entender la manera como hemos sido creados y la forma en que el diseño de Dios en nosotros nos ayuda para la guerra espiritual y para vivir en victoria, tenemos que entender una cosa. La parte más importante y más trascendental de nuestras vidas se llama el espíritu. Note que el apóstol Pablo comienza hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, comienza hablando del espíritu. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál es todo nuestro ser? El espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra espíritu es la palabra neuma. La palabra alma es la palabra suche. Y la palabra cuerpo es la palabra soma en el idioma griego. Ahora bien,
En el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre a la luz de la palabra de Dios es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado yace, el pecado está presente, el pecado se manifiesta, el pecado oprime, el pecado asesina y destruye el espíritu que hay en el hombre. La razón por la cual la mayoría de la humanidad no puede tener comunión con Dios, la razón por la cual la mayoría de la humanidad rechaza a Jesús, rechaza el Evangelio, rechaza la palabra de Dios, es porque el espíritu del hombre, es porque el espíritu humano, es porque el espíritu de los seres humanos que están en pecado, de los pecadores, de los que están lejos de Dios, están muertos en delitos y en pecados. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo número 2 y verso número 1. ¿Qué es lo primero que Jesús hace en ti? Lo primero que el Señor Jesucristo hace es restaurar tu espíritu, liberar tu espíritu, sanar tu espíritu, redimir tu espíritu, activar tu espíritu para que puedas tener comunión con Dios. Por eso la sangre de Jesucristo lo primero que hace es limpiar el espíritu que está en ti, porque ese espíritu no puede tener comunión con Dios. Ese espíritu muerto por el pecado, ese espíritu esclavizado, atado por demonios y por el pecado y la maldad y la naturaleza caída, no puede relacionarse con Dios por causa del pecado. Pero la sangre preciosa de Jesucristo viene a tu espíritu y lo liberta, lo redime, lo sana, lo restaura, lo empodera, de tal manera que entonces tus ojos espirituales son abiertos y comienzas a entender, comienzas a comprender, comienzas a darte cuenta que vivías en pecado, que vivías en error, que vivías una vida equivocada. Te comienzas a dar cuenta que has perdido una gran parte de tu vida y que eso que tú llamabas vida, eso que tú llamabas placer, eso que tú llamabas libertad, era simple y llanamente pecado, maldad, iniquidad. Por eso debemos entender que cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Jesús viene a nuestros corazones, cuando el Señor entra en nosotros, la sangre de Jesús limpia nuestro espíritu. Somos restaurados espiritualmente y en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo precioso del cielo ahora consigue un espíritu limpio, un espíritu redimido, un espíritu perfecto, un espíritu perdonado, un espíritu restaurado. El hombre es muy parecido al templo de Salomón o al tabernáculo en el desierto. Tú debes recordar que el tabernáculo del desierto tenía tres divisiones o tres áreas: el atrio o el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo mismo que el templo de Salomón en Jerusalén. El atrio o el patio exterior representa al cuerpo. El lugar santo, que es el lugar intermedio entre el atrio, representa el alma, y el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, la gloria chequina, donde estaba la presencia del Señor, representa el espíritu del hombre. De la misma manera, para que Dios pueda hacer morada, para que Dios pueda comunicarse con el hombre, para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas, nuestro espíritu tiene que estar renacido, limpiado con la sangre de Cristo, tiene que ser purificado. Es importante que entiendas y comprendas esto que te estoy enseñando en el nombre de Jesús, y le pido al Señor que esto sea una revelación de Dios para ti. Ningún hombre en pecado puede tener comunión con Dios. Ningún pecador
si no ha recibido a Cristo, no puede tener comunión con Dios, porque la única parte de tu vida que puede tener comunión con el Creador, la única parte de tu vida que puede tener comunión con el Señor es tu espíritu, de la misma manera en que la presencia de Dios se manifestaba solo en el lugar santísimo del tabernáculo del desierto o en el lugar santísimo del templo de Salomón allá en Jerusalén. Esto tiene que quedar claro para ti. Esto tiene que ser revelado a tu vida. Debes tener entendimiento espiritual de lo que te estoy enseñando en el nombre de Jesús, porque la iglesia ha caído en pecados de tanta ingenuidad, de tanta inocencia, de tanto desconocimiento, que hay cristianos, hay hermanos en la fe que dicen, pero yo conozco una persona que es muy buena, yo conozco una persona que es muy generosa, yo conozco una persona que es muy dadivosa, yo conozco una persona que es un alma de Dios, yo conozco a una persona que no es cristiana, no es creyente, no le ha entregado su vida a Jesús, pero es muy noble. Tú tienes que entender algo importante. Si una persona no es lavada con la sangre de Jesucristo en su espíritu, está muerto en delitos y en pecados. Puede ser buena persona, puede ser una persona amorosa, puede ser un filántropo, puede ser una persona muy dadivosa, puede ser una persona muy sociable, puede ser una persona muy colaboradora, pero si la sangre de Cristo no ha limpiado su espíritu, no puede tener comunión con Dios, no puede ser salva y no puede participar de la vida eterna. Esto te tiene que quedar claro en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez que tú eres restaurado en tu espíritu, una vez que tú eres redimido en tu espíritu, una vez que tú eres liberado en tu espíritu y que la sangre de Jesucristo su Hijo limpia tu espíritu, limpia el lugar santísimo de tu vida, restaura la comunión con Dios, entonces comienza un proceso de transformación. Quiero que entiendas ahora algo que te voy a enseñar en el nombre de Jesús. La religión trata de cambiar al hombre desde afuera hacia adentro. El evangelio cambia al hombre desde adentro hacia afuera. Lo voy a repetir una vez más. La religión trata de cambiar al hombre desde afuera hacia adentro. El evangelio cambia al hombre de adentro hacia afuera. Pastor, quisiera que me explicara por un momento qué es lo que me está enseñando. Para la religión, lo más importante son los cambios externos. Para la religión, los cambios más importantes están o tienen que ver con tu manera de vestir. Para la religión, los cambios más importantes tienen que ver con la forma como te vistes, la forma como hablas, la forma como te comportas, el tipo de ropa que utilizas. Lamentablemente, todo ese follaje, toda esa expresión externa, todo ese barniz externo es religión. Un hombre no puede cambiar desde afuera hacia adentro. Los cambios verdaderos, los cambios reales, las transformaciones auténticas y genuinas comienzan desde adentro, desde el espíritu hacia afuera. Espíritu, alma, cuerpo. Lugar santísimo, lugar santo, atrio o patio exterior. Esto te tiene que quedar claro. Y si no lo estás recibiendo o entendiendo, investígalo. Pregúntale al precioso Espíritu Santo de Dios cómo se generan los cambios. Porque quizás tú estás hoy luchando con un pecado que no has podido dominar. Tú estás luchando con una mala actitud, con un mal hábito, con un vicio, con un problema de mal carácter, con un problema de mal temperamento. Estás luchando con un pecado por años del cual no has podido librarte y piensas que haciendo esto, haciendo aquello o haciendo lo otro vas a ser liberado. Tú tienes que entender que en ti se produjo un rompimiento, en tu espíritu se produjo una liberación, en tu espíritu se produjo una libertad total y completa. La sangre de Jesucristo, preciosa, poderosa, vino a tu espíritu que estaba cautivado,
atado, encarcelado por el pecado y toda cadena de opresión, toda cadena del diablo, toda maldición, toda iniquidad, todo espíritu de condenación, de culpa, de vergüenza, fue quebrantado, fue echado fuera en el nombre de Jesús. Tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora que eres libre, ahora que eres una persona redimida, ahora que eres una persona sana, ahora que eres una persona limpiada con la sangre de Jesucristo, lo único que necesitas es comenzar a tomar decisiones radicales en tu vida. Lo que necesitas es comenzar a levantarte en autoridad, levantarte en poder. Lo que necesitas ahora es comenzar a creer a la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en su espíritu, una nueva creación eres ahora. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, qué precioso, qué unción, qué presencia de Dios, qué fuego del Espíritu tan hermoso, tan precioso se está manifestando en este momento. Allá en tu casa, allá en tu hogar, allá en otras naciones, allá con tu familia, allá donde tú nos estás viendo en este momento, recibe esta palabra de parte del Señor. La sangre de Cristo te liberó, la sangre de Cristo te empoderó, la sangre de Cristo te sanó, la sangre de Cristo te restauró, la sangre poderosa de Jesucristo rompió las cadenas, echó fuera al diablo, echó fuera a los demonios. Ese lugar de poder, ese lugar de autoridad, ese lugar de gobierno que el diablo tenía en tu espíritu fue despojado, fue destronado, fue liberado. Tu espíritu ahora es libre para adorar, para servir, para buscar a Dios, para vivir en santidad, para vivir en temor. Tienes que aprender a entender que dentro de ti vive nada más y nada menos que el precioso Espíritu Santo de Dios. Tienes que entender que dentro de ti vive nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Tienes que entender que dentro de tu espíritu se encuentra nada más y nada menos que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dentro de ti vive Yahweh, dentro de ti vive el Señor Rafa, dentro de ti vive el Señor Jireh, dentro de ti vive Adonai, dentro de ti vive el Shaddai, dentro de ti vive el Todopoderoso. Aleluya. Y si dentro de ti vive el mismo Dios con todo su poder, con toda su gloria, con toda su grandeza y con toda su majestad a través del Espíritu Santo, no puedes seguir siendo un esclavo del pecado, no puedes seguir siendo un esclavo del diablo, no puedes seguir siendo un esclavo del mundo, no puedes seguir viviendo en derrota, en fracaso, en pobreza, en ruina, con una autoestima por el piso. No puedes seguir siendo una víctima de la vida, porque eso significa que no importa cuántos años tengas en una iglesia, jamás has entendido el poder del Evangelio, jamás has comprendido lo que Dios ha hecho en ti, jamás has entendido el maravilloso poder de la sangre de Jesucristo, nunca has comprendido quién vive dentro de ti. Y vives pidiéndole a Dios que haga algo por ti cuando ya el Señor lo hizo total y completamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que necesito, para cerrar este tiempo y orar, que recibas en tu corazón esta palabra. La sangre de Cristo lo primero que hizo fue limpiar tu espíritu. Pablo el apóstol dice que ahora somos un espíritu con Jesús. Ahora estamos amalgamados, ahora estamos pegados, ahora estamos engranados, ahora estamos conectados
conectados espiritualmente, nada más y nada menos que con nuestro amado, bendito y eterno Salvador, que mora y vive dentro de nosotros a través del poderoso Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no comienzas a partir del día de hoy a permitirle al Espíritu Santo que ministre a tu vida? ¿Por qué no comienzas a pedirle al Espíritu Santo que te llene cada día más y más de su presencia? ¿Por qué no comienzas a pedirle al maravilloso Espíritu Santo que te unja, te sature, te envuelva con su gloria? ¿Por qué no comienzas a pedirle al Espíritu Santo que vive dentro de ti que te dé experiencias sobrenaturales, que te enseñe la palabra, que te revele su verdad? ¿Por qué no comienzas a decirle al Espíritu Santo que vive dentro de ti: precioso Espíritu Santo, quiero ser lleno de tu poder, quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu gloria, quiero ser lleno de tu gracia, de tu favor, de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu conocimiento? Enséñame a vivir en victoria, enséñame a caminar en poder, enséñame a caminar en gloria, enséñame a caminar en lo sobrenatural de mi Padre Celestial. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Tú que me estás oyendo, mirando, me estás viendo en este momento, sé que el Señor ha hablado a tu vida, sé que el Señor ha hablado a tu corazón, sé que el Espíritu Santo ha ministrado a lo más profundo de tu espíritu, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando se te ministra, cuando se te enseña, cuando se te imparte la palabra con autoridad, con unción, con poder, con revelación, es tu espíritu quien la recibe, aunque la oigas con tus oídos naturales. Aunque las escuches con tus oídos naturales, es tu espíritu quien la absorbe. Y tu espíritu dice: esta es la palabra. Tu espíritu dice: este es el mensaje. Tu espíritu dice: esta es la voz de Dios. Tu espíritu dice: esto era lo que yo necesitaba. Tu espíritu dice: esta es la solución para el problema. Tu espíritu dice: aleluya, gloria a Dios. Esta es la palabra con la cual me identifico, porque el espíritu renacido, el espíritu restaurado que está dentro de ti, solo recibe lo que proviene de Dios y no lo que proviene del mundo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada siervo, por la vida de cada sierva, de cada hijo y de cada hija, Señor, que está recibiendo esta impartición de la palabra. Sé que en esta noche se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras, se están rompiendo ligaduras diabólicas. Sé que en esta noche, Padre, tú estás sanando, tú estás tocando, tú estás ministrando con el fuego de tu presencia. Sé que hay un soplo del Espíritu viniendo, Padre, a los hogares, a las familias, a los matrimonios, a los líderes. Sé que hay un pueblo, Padre, que anhela y desea recibir una palabra de parte del cielo para sus vidas, y esa palabra ha sido soltada, esa palabra ha sido ministrada, y esa palabra está produciendo en este momento un fruto, un resultado, una cosecha, una consecuencia. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones. Precioso Espíritu Santo de Dios, confirma esta palabra, confirma este mensaje. Llénanos, oh Señor, con tu presencia bendita y maravillosa. En tu nombre y por tu palabra lo recibimos, lo creemos, lo confesamos y decimos amén. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche a través de este canal y a través de este recurso. Reenvía este material a todos tus contactos en el nombre de Jesús. Te bendigo. Feliz noche. Shalom es paz. Hasta la próxima. Amén, amén y amén.